Shalom, bendiciones. Estamos aquí nuevamente haciendo este video para traerles el contexto correcto de otro versículo, ¿verdad? Que utilizamos mucho o que mencionamos mucho y muchas veces lo hacemos de manera equivocada o lo citamos fuera de contexto. Y mi propósito, ¿verdad? Con estos videos es poder traerles a ustedes esa enseñanza para que aprendamos, ¿verdad? Cuando vayamos a citar un texto, lo hagamos en el contexto correcto y no lo saquemos, ¿verdad? Fuera de ese contexto porque pues muchas veces citamos estos versos erróneamente y se han creado doctrinas y se han creado pensamientos y se han creado estudios completamente incorrectos en base a un contexto incorrecto. Y el fin, ¿verdad?, de estos videos es que usted eh, vea la interpretación correcta y que además esto le cree un hambre a usted para que usted decida eh, escudriñar la palabra también, para que usted se dé a la tarea de poder, ¿verdad? De poder estudiar correctamente el contexto de los versículos antes de nosotros citarlos, ¿verdad? Así que ese es el fin, ¿verdad?, de estos videos. Y hoy quiero comenzar a hablarles sobre Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 dice de esta manera: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estoy citando la versión Reina Valera. Aprendimos, ¿verdad?, en el cristianismo y en la interpretación popular en estos sectores cristiano evangélicos que este versículo lo suelen interpretar de varias maneras. Número uno, muchas veces lo interpretan para proteger nuestras emociones, ¿verdad? Se enseña que el creyente, perdón, debe evitar personas tóxicas, relaciones dañinas o experiencias que puedan herir sus sentimientos. Muchas veces se usa en consejería matrimonial o en relaciones de pareja. ¿Para qué? Para que la persona proteja. Le dicen, guarda tu corazón, ¿verdad? Porque de él mana la vida. Otra de las maneras en que se interpreta en esta interpretación popular o que se nos enseñó en el cristianismo, la interpretan en una manera de cuidar nuestros pensamientos. Se entiende, ¿verdad? Dentro de estos círculos de que el corazón es el centro de los pensamientos y decisiones, por lo que se debe evitar la influencia de ideas pecaminosas. Otra de las maneras en que citan este texto es para vigilar lo que consumimos, o sea, para vigilar lo que escuchamos, la música que escuchamos, las películas que vemos, las redes sociales, lo que otras amistades nos pueden decir, ¿verdad? Muchas veces lo citan también en esta vigilancia de lo que nosotros estamos consumiendo. Y otra de las maneras también en que lo interpretan es para proteger la vida espiritual. Se enseña que el corazón es el lugar donde habita la fe y la relación con Dios. Y aunque estas aplicaciones pueden ser válidas, con frecuencia la interpretación popular se enfoca principalmente en las emociones. O sea, esta interpretación popular que aprendimos del cristianismo están enfocadas principalmente en las emociones, algo que no es exactamente el énfasis principal del texto hebreo. Y quiero hacer un paréntesis, hermano, cuando aquí yo me estoy refiriendo al cristianismo, yo no le estoy tirando al cristianismo, quiero que entiendan esto. Estoy trayendo ese ejemplo por lo menos en base a lo que yo aprendí, ¿verdad? Cuando estaba en el cristianismo, ¿ok? Así que estoy trayendo todo esto para crear conciencia y para traer una corrección
correcta de cómo nosotros interpretar esta palabra e interpretar la Biblia. Debemos ser diligentes, hermanos. Así que vamos a continuar. Para nosotros poder entender el contexto correcto en Proverbios, como yo les he dicho en otros videos, no nos basta con solamente leer ese pasaje, con solo leer ese versículo. Y eso es uno de los errores que muchas veces cometemos y que muchas veces se nos enseñó. Nos sucede nos sucede algo en la vida y rápido buscamos y citamos un versículo sin darnos a la tarea de escudriñar si ese versículo yo lo estoy citando en un contexto correcto y si es correcto lo que estoy haciendo. Y para que usted pueda ir entendiendo, si este es el primer video que usted ha visto mío, yo les exhorto a que vayan a los videos anteriores para que usted vaya entendiendo lo que, ¿verdad? Estoy hablando y lo que quiero transmitir en estos videos. Así que el contexto correcto para entender Proverbios, nosotros no podemos leer solamente este versículo y hacer una doctrina o una enseñanza en base solamente a ese versículo. Para yo poder entender Proverbios 4:23, que fue lo que leí al principio, nosotros tenemos que leer el capítulo completo en este caso. En otros casos, con leer el capítulo, los versículos anteriores y los versículos después, podemos entender el contexto de lo que se está hablando. Pero en este caso, tengo que leer el capítulo completo y voy a comenzar leyéndolo. Y voy a leer de la versión Reina Valera, ¿verdad? Porque es la más popular, es la más que se enseña. A mí me gusta utilizar mucho la nueva traducción viviente, pero no la tengo aquí a la mano y voy a utilizar la Reina Valera. Dice Proverbios 4, comenzando en el versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y ahí me está dando una señal. Y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón, mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécelo, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Versículo 16. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras. Este es el versículo 20. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo.
sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Este es el capítulo completo. Vemos, ¿verdad? Que desde el versículo 10 en adelante, el padre instruye al hijo sobre dos caminos. Número uno, el camino de la sabiduría. Y número dos, el camino de los impíos. Así que la preocupación principal de este capítulo no es la salud emocional, ni se trata de las emociones, sino la formación moral y espiritual del ser humano. Vamos a observar varios versículos en secuencia. Versículo 4:4 me dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. El versículo 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino, perdón, de los malos. El 27. No desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Todo el contexto está tratando sobre la obediencia a la sabiduría y a la fidelidad a la instrucción divina. Y fíjate, en el Sefer Dabar, ¿verdad? A ver si la pueden ver aquí. Ay, no se ve bien, pero el Sefer Dabar, cuando nosotros leemos, me pareció bastante interesante cómo el Sefer Dabar lo traduce. En el Sefer Dabar dice, por encima de todo, el versículo 23, guarda tu corazón porque es la fuente de las consecuencias de la vida. Interesante, ¿verdad? Lo, eh, cómo lo traduce el Sefer Dabar. Así que, como les estaba diciendo, el contexto aquí es la obediencia a la sabiduría y a las instrucciones que Hashem nos ha dado. Entonces, algo para nosotros comenzar, ¿verdad? Y seguir hablando sobre esto. Una de las cosas que yo he hablado en los videos anteriores, que para nosotros poder interpretar y entender el contexto correcto sobre un versículo, nosotros tenemos que estudiar varias cosas. Entre ellas, nosotros tenemos que estudiar el género literario. Tenemos que estudiar para quién fue dirigida el libro o la carta o los escritos. Tenemos que buscar el contexto histórico, qué estaba pasando en ese tiempo. Y tenemos que buscar también el tema principal, definir palabras hebreas para poder tener un mayor entendimiento, si el original fue el hebreo o si fue el griego. Entonces, esta tarea nosotros tenemos que hacerlo para nosotros citar un contexto correcto. Y en este caso, el libro de Proverbios, el género literario sobre este libro es una literatura sapiencial, que es un género didáctico y filosófico que recopila enseñanzas morales, reflexiones y consejos de práctica de la vida diaria. Vemos cómo el versículo me está hablando de lo moral y se va conectando
con el género literario en el que fue escrito. El destinatario, este, originalmente, ¿verdad? Proverbios se escribió, se le atribuye la mayoría de los proverbios a Salomón, pero también hay otros escritores y se recopiló, ¿verdad? Estos libros se recopilaron en un periodo de varios siglos. Entonces, en el caso de este capítulo 4, quien lo escribió fue Salomón, pues yo te voy a traer el destinatario a quien Salomón escribió sus proverbios, ¿verdad? A que Salomón, ¿verdad? Escribió aquí originalmente a dos grupos de personas. Escribió a los jóvenes y a los sabios. A los jóvenes por ser individuos inexpertos, ingenuos y sin compromiso que ya están llegando a la adultez. Por eso Salomón está escribiendo a los sabios, a estos individuos que atesoran y eligen la sabiduría para reconocer que la búsqueda de la sabiduría es un proceso de toda la vida. El contexto histórico que se dio en este tiempo en que Salomón escribió este proverbio, este libro no se escribió en un solo momento, como les expliqué, sino que fue una recopilación de varios siglos. Pero para el contexto del capítulo 4 que fue Salomón que lo escribió, la historia en ese periodo era una época de mayor prosperidad sobre Israel. Acuérdate que Salomón heredó el reino que David logró unificar y Salomón, ¿verdad? Heredó ese reino y esa prosperidad de ese reino. Fue el periodo de mayor extensión territorial del reino y hubo paz y un auge del comercio internacional. Y Salomón estaba familiarizado con la antigua literatura sapiencial clásica de Egipto, pero por inspiración de Hashem, ya él tenía conocimiento de este tipo de literatura, por eso escribió, pero por inspiración de Hashem y ese don de sabiduría que Hashem le dio, él escribió estos textos. Salomón dirigió estos dichos y enseñanzas a sus hijos. En este tiempo, los reyes patrocinaban a sabios y escribas. Salomón, gracias a las rutas comerciales y alianzas políticas, expuso a Israel a las corrientes literarias de la región. Pero a diferencia de esa sabiduría de las naciones influyentes, esa sabiduría solía ser pragmática o ligada a sus dioses paganos, mientras que la sabiduría de Israel estaba anclada en un principio de sabiduría que dice, el temor a Hashem es el principio de la sabiduría. ¿Vieron el contraste entre las otras naciones? Así que el contexto básicamente son instrucciones de un padre hacia su hijo. El tema principal que nosotros podemos ver de estos proverbios de Salomón, el tema principal lo hallamos en el capítulo 1. Vamos al capítulo 1, ahí él lo dice. El capítulo 1 dice, del versículo 2 en adelante, bueno, del 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Ese es el propósito de estos escritos de Proverbios de Salomón. Lo vemos ahí. Así que, básicamente, ¿verdad? Aquí les hablé el contexto y cómo el contexto se va relacionando con el versículo. No está fuera de ese contexto. Ahora bien, ¿qué significa corazón en el pensamiento hebreo? ¿Verdad? Porque aquí se resalta el corazón. La palabra hebrea para corazón es lev. En la mentalidad hebrea,
el corazón no es principalmente el asiento de las emociones como las culturas occidentales modernas lo interpretan. El corazón es el centro de la voluntad, el pensamiento, el discernimiento, las decisiones morales y las intenciones. Vemos el contraste de lo que significa en el pensamiento hebreo corazón a lo que acá en Occidente interpretamos como corazón, que corazón lo ponemos ante nuestras emociones o nuestros sentimientos. En cambio, el contexto hebreo y de la palabra lev, que es corazón, esto tiene que ver con la voluntad, con el pensamiento, el discernimiento, las decisiones morales y las intenciones. Un ejemplo, amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón. Salomón pidió un corazón entendido. Lo vemos, ¿verdad? Cuando él hizo. Él no estaba pidiendo emociones más intensas. Cuando él pidió un corazón sabio o cuando él pidió sabiduría. Él no estaba pidiendo emociones más intensas. Él estaba pidiendo la capacidad moral, intelectual de juzgar correctamente. Por eso, cuando Proverbios dice, guarda tu corazón, está diciendo, protege tu mente moral, protege tus convicciones, protege tus decisiones, protege tus lealtades espirituales. ¿Qué significa? Porque de él mana la vida. La expresión hebrea es de él proceden las salidas de la vida. La imagen que podemos ver en esta palabra es la imagen de un manantial. Así como un manantial determina la calidad del agua que fluye, el corazón determina la dirección de toda la vida. Por eso, inmediatamente después el autor menciona la boca, lo vimos en el versículo 24, los ojos en el versículo 25, los pies en el versículo 26 y 27. O sea que podemos decir que corazón es palabra, es mirada, es conducta y es destino. Es la conducta exterior, la conducta exterior es el resultado de lo que internamente gobierna. Y esto Yeshua lo dijo en sus dichos. Yeshua lo dijo. Lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, otra palabra hebrea que quiero definir aquí es la palabra cosa, ¿verdad? Porque dice sobre toda cosa. La palabra cosa en el hebreo es mishmar, que significa guardia, uso figurado para depósito, guardián, y la raíz primaria es shamar, que significa guardar, proteger, cuidar, atesorar, conservar, considerar, custodiar y cuidar. Todo esto nos está hablando de moral. La otra palabra hebrea que quise traducir es la palabra guarda, ¿verdad? Porque dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda es la palabra hebrea natsar, que la raíz primaria es guardar, proteger, mantener, obedecer. La palabra se refiere al hecho de guardar cosas que le son confiadas, en especial las verdades de Dios, guardadas en actos. Esa verdad de Dios yo la tengo que guardar, pero
La tengo que guardar en actos, o sea, en acción. Se tiene que ver, ¿verdad? Lo que acabo de decir. La conducta exterior es el resultado de lo que gobierna en el interior. Entonces, debe ser también guardada en nuestros corazones y a la vez el corazón debe ser conservado en buen estado. Eso quieren decir esas dos palabras y las quise traer porque tiene que ver en cuanto a este contexto y nos ayuda a comprender más ampliamente este contexto. Así que, ¿qué relación podemos ver de este verso con los escritos del primer siglo o los dichos de Yeshua? Vemos esta idea que aparece claramente en las enseñanzas de Yeshua cuando Yeshua dice, del corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad? Él está usando exactamente esta misma antropología hebrea de Proverbios. Como dice, la conducta exterior es el resultado de lo que gobierna en mi interior. Asimismo, también Yeshua dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Él no está hablando principalmente de sentimientos. Él está hablando de lo que está gobernando nuestro ser interior. Así que también vemos algo similar en Santiago. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La lucha comienza internamente antes de manifestarse externamente. Así que para nosotros darle esta aplicación desde un contexto correcto y hebreo, el énfasis del texto no es protege tus sentimientos para que nadie te lastime. Ese no es el énfasis correcto. Aunque se puede utilizar como una aplicación secundaria, pero no es el énfasis principal ni el contexto principal de este versículo. El énfasis principal de este versículo es vigila cuidadosamente aquello que forma tus pensamientos, tus valores, tus decisiones y tu fidelidad a Dios, porque de allí surge toda tu manera de vivir. O sea, vemos, ¿verdad? Y en resumen, para terminar, la interpretación popular suele centrarse en proteger las emociones, mientras que el contexto original se centra en custodiar el centro de las decisiones, la voluntad y la sabiduría, porque de ese corazón fluye la dirección de nuestra vida. Así que, amados hermanos, espero que esto haya sido de bendición. Si le gusta este contenido, por favor, suscríbase al canal, dele like y comparta. Nos vemos en la próxima. Hashem me les bendiga y me les guarde. Shalom.